hermanos, amigos, vecinos y todos que quieran escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Saludos a los hermanos que están, no sé si los saludé, a los que están conectados o se conectarán. Yo les saludo en el nombre del Señor. Ahí están los textos. Vamos a leer en Romanos. Yo puse 2 textos bíblicos para comenzar lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy a través de su Espíritu Santo, que es en Romanos capítulo 13, versículo 1, y también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 13 y 14. ¿Sí? Eso vamos a leer esos 2 textos bíblicos para entrar en el mensaje de enseñanza que nos va a dar el Señor, preguntando a Dios. Es lo que mueve en estos tiempos, es necesario preguntas que tenemos. Entonces vamos a leer Romanos primeramente, capítulo 13, versículo 1, solamente el versículo 1 de Romanos. Dice así su palabra, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora vamos a ir a segunda de Pedro. Dice así, el capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14 dice: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. De ahí vamos a leer estos textos. Estos textos bíblicos que tomé, que dice, voy a volver a Romanos 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que el Señor puso las autoridades en cada país. La Biblia dice que Él pone reyes y Él saca reyes. Dios las puso. Por lo tanto, toda persona que vive en una nación, en un país, en un pueblo, recuerde usted que en un pueblo hay alcalde, hay personas que dirigen pueblitos, hay policía, hay autoridades de diferentes maneras. Y cada país tiene, como dice la Escritura, reyes o presidentes, primeros ministros, autoridades. Y todas las personas que están bajo tienen que someterse a esas autoridades, cumplir como ciudadanos, todos, lo dice la Biblia. Los cristianos también, obviamente, tienen que hacerlo porque lo dice el Señor. Si está escrito, Él nos ordena y dice: ustedes, los cristianos, hijos míos, dice, sométanse toda persona. Todo habla de todas las personas, ¿cierto? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios puso las autoridades que hay en todo el mundo. Él las puso. Y Él tiene autoridad y tiene poder para sacarlas. No vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con
las autoridades que se merecen cada nación conforme a lo que ellos desean. Me explico, cada país tiene y Dios lo pone lo que merece, por decirlo de una manera. Usted entiende a lo que me refiero. Cada país, conforme a lo que ellos creen y anhelan, eso van a obtener. La Biblia habla, no tome eso, de el pueblo de Israel. Ellos se cansaron de que Dios le llevara, hablaba a través de los jueces, profetas, y Dios aconsejaba al pueblo de Israel. Pero ellos dijeron: no queremos más profetas ni jueces que nos guíen. Sansón, Samuel eran jueces. Entonces dijeron: no queremos más, Señor, reclamando, queremos presidente, queremos que nos gobierne un rey. Y Dios, muy bien, dice, le pondré un rey, le dijo el profeta Samuel. Ponle un rey. ¿Acaso del pueblo? Ellos quieren eso. No quieren que yo les ponga, yo los guíe. Como Dios es bueno, misericordioso, pero Él dice: ya, ok, eso es lo que quieren. Pero al ponerle un rey van a tener que someterse a ese rey, a esa autoridad. Y ellos los van a complicar, por decirlo así. Porque van a tener que cumplir cosas. Van a tener más carga, más problemas, más tributos, más impuestos, más de todo. Dios le puso el primer rey de Israel, Saúl. La gente, por eso dice que cada uno tuvo su consecuencia, el pueblo de Israel, con ese rey. Y así empezaron las consecuencias del pueblo de Israel. La Biblia, no, quiero aclarar antes que nada, yo no hablo de política, nosotros los cristianos, pero sí quiero decir que la Biblia nos hace entender. La Biblia habla relacionado de política, sí. Por eso leí esos dos textos. Estos textos quieren decir que todos deben obedecer la autoridad del gobierno de turno y expuesta por Dios. Punto. Yo lo puse. En el libro de Efesios, no lo busquen, yo quiero leer. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 21, les voy a leer, 21 y al 23, dice así: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Él es la autoridad sobre todas las cosas. Dios está por sobre todo gobierno. Dios está por sobre todas las cosas. Ese es el creador. La política es parte, y dice que es el arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Eso es lo que significa la política. Es el arte de gobernar que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Dice más, es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder. En resumen, aquí vamos a ir entrando en el mensaje. ¿Hacia dónde nos va a llevar el Señor? Entonces uno cuando dice, ¿a dónde va? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿A votar por un candidato? En absoluto.
En resumen, es la búsqueda del bien común. Eso es la política. El resumen es la búsqueda del bien común. O sea, buscar el bien del otro. Significa que no hay egoísmo. Y uno dice, ¿qué pasa entonces? Eso significa el bien común. Buscar el bien del otro, no hay egoísmo. Muchas personas, la gran mayoría, y también me incluía y me incluyo de algunas veces, de mi opinión personal, pero cuando conocemos la Escritura y vamos aprendiendo y Dios nos enseña, decimos siempre, es una costumbre por lo que ocurre en las naciones. Normalmente decimos, a mí no me gusta la política, sin entender qué significa, por las razones que nosotros vemos. Significa, como les leí, es la búsqueda del bien común. O sea, buscar el bien del otro, no hay egoísmo. Pero normalmente decimos, no nos gusta la política. No me agrada hablar de eso, decimos. Es como decir, si uno dice eso, entiende uno al entender y escudriñar la Escritura. Qué bonito por eso de entender lo que el Espíritu Santo nos dice. Dice que al decir eso, nosotros no me gusta la política sin saber lo que significa. Estamos diciendo, no te gusta el bienestar de los demás. Mire qué tremendo. Significa que decimos nosotros, no me gusta el bienestar de los demás. Es contradictorio eso. Es cuando uno no entiende, y me incluyo, hasta cuando llega la revelación de la palabra. Dice, hay muchas razones, teníamos razón, hasta cuando viene la libertad a través de la palabra. Porque existen las malas políticas y las buenas políticas. El problema no es la política en sí, no lo es, por lo que significa, ¿no es cierto? No es, son las personas. El problema son las personas que hacen política, o sea, malos políticos, que no entienden qué es el significado profundo de esta palabra. Hay política normal, no egoísta, pensando en el bien común, y aquí está el problemón. Segundo, política partidista en cuanto a las personas eligen su partido, su conglomerado, su unión, se salen del precepto cristiano o angélico o de la palabra directamente. Porque son partidos los cuales al nacer esto partidista, entre ellos al no entender una política no egoísta pensando en el bien común sin egoísmo, se ofenden, se degradan, se ponen torpes, se transforman en mentirosos y charlatanes, engañadores, todos, al ser partidistas. Eso es más o menos lo que ocurre en general en el mundo entero al salirse de los preceptos de Dios, sin lugar a dudas. Pero hay una política
grande, maravillosa, que es la política de Jesús. ¿Cuál es? De buscar el bien común, pues. Él busca el bien común. Esa es la política de Jesús. ¿Quién pone la política? ¿Quién guía? Jesús. Esa es la mejor política. Solo Él puede aplicar el verdadero concepto de la política del bien común. Solo Jesús. Nadie más en la tierra. Absolutamente nadie más que Jesús. En Mateo 22, 15 al 22, no lo busque, dice, yo lo voy a leer. Ahora si quiere lo busca, hermano. Mateos, en el libro de Mateos, capítulo 22, versículo 15 al 22. Mateos 22, 15 al 22 versículo. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César, perdón, estoy leyendo el versículo 18. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Los herodianos, que dice aquí ellos, los herodianos, eran judíos influyentes, o sea, políticos, que respaldaban al rey Herodes y al gobierno romano. Defendían la lealtad a Roma manifestada en la tributación, o sea, en el impuesto obligatorio. Y ellos querían tentar al Señor Jesús a ver qué decían respecto de pagar los impuestos. Pero él, como Señor conoce los pensamientos, como dice así, pero Jesús, conociendo la malicia de Dios, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19, mostrando la moneda del tributo, ellos le presentaron un denario, una moneda, y salía la cara del César. Le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Le dijo, dad al César pues lo que es del César, y de Dios a lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Le dijo, paguen el tributo, los impuestos al César, pero a mí lo que concierne a mí, lo que es mío, y lo que es del César, del César. Él no dijo, dejen de pagar impuestos, dejen de pagar la luz, el agua, el arriendo. Dijo, no, al César lo que es del César y a mí lo que es mío, dice el Señor.
Dios está por sobre todo esto. Quiero aclarar nuevamente. Dice alguien por ahí, la política es el arte de gobernar que trata de la organización y administración del Estado, sus asuntos e intereses. Es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otra forma de relaciones de poder en la búsqueda del bien común. Amén. Dice entonces en Juan, ¿quieren buscarlo? En el libro de Juan 18. Juan 18, 36 a 37. Dice Juan 18, 36 a 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En Juan 19 leyendo, sigamos leyendo el 10 al 11, dice: entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dijo Pilato. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que queremos decir es que debemos anhelar el reino de Dios. Y para participar en ese reino, Dios tiene una política. Su política. Dios tiene su política. Dios tiene, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, volviendo a Juan capítulo 3. Juan 3, del 4 al 5. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Jesús tiene su política y su reino. Y es primeramente cambiar tu corazón, nuestro corazón. Esa es la política de Dios, de Jesús. Cambiar los corazones para salvarte del infierno, ayudarte en todo. En todo. Esa es la política de su reino, no la política del hombre.
Dios no tiene egoísmos. Jesús no tiene egoísmos. Esa es la política de Dios. Primeramente cambiar. Él nos instruye a orar por nuestros enemigos, ayudar a todos los necesitados, sin excepción. ¿Qué política, no? Esa es la política de Jesús, del Señor, nuestro Dios. Qué distinta, ¿no? A la política del hombre. Él no tiene egoísmo, el Señor. Mateo 5, yo quiero leerle. Versículo 44. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Hay personas, hay preguntas, mucha gente tiene dudas sobre esto. Es un tema un poco complicado, pero gente pregunta si puedo trabajar en un gobierno de turno. Claro que sí. Contadores, hay muchas profesiones, pero no incluir en un partido, porque las normas son distintas. Ya tienes que participar en el hombre, dirigido por hombre, y te van a llevar, te van a poner normas, te van a poner reglas. Al participar en los partidos del hombre, ¿puede un cristiano participar o trabajar? Bueno, sí, puede. Puede ser gaffiter, puede ser abogado, puede defender, qué sé yo, electricista, contador, trabajar, pero no perder la mirada de Jesús. Puedes estar ahí. Yo voy a poner un ejemplo bíblico. Es una pregunta que hacen los cristianos. Si pueden trabajar y dar testimonio de que eres un hijo de Dios, ahí tienes que ser luz en ese gobierno. Luz, pero no mezclarte, porque cambiarán tu precepto, tu manera de ser. Te guiarán y te pondrás a la manera, querrás agradar al hombre, mas no a Dios. Por eso hay gente confundida. Dice, hay una historia de José. Ustedes la recuerdan, muchos. Y para que no lo vamos a leer un poquito, José trabajó para el faraón, ¿recuerdan ustedes? Como administrador principal de toda la tierra de Egipto, pero siguió honrando a Dios, hermano. Mire que la Biblia nos enseña que podemos estar, trabajar, pero no mezclarnos. Aún José, un gran hombre de Dios, nunca transó y trabajó para el faraón. Es como decir, si tú puedes trabajar para el presidente de Rusia, para el presidente de Estados Unidos, pero no transar la escritura. Al contrario, debes orar por él y por el que esté adelante, el patrón de tu empresa, el dueño de la empresa,
que sea. José, en Génesis 40, el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 37 al 41. No sé si estoy bien. Génesis 40, ¿está bien? 37, 31. No, 31. 41. Perdón. Génesis 41. Génesis, sí, 41, versículo 37 y 41. Ahí está bien. Dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté? Miren lo que dice Faraón. Dice, quiero volver, versículo 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Pero le dice algo aquí: solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro de tacito, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. No lo puso a gobernar, no lo puso a su lado el Faraón, pero no transó José. Faraón no dice, pero le dice: yo estaré sobre ti, pero no le dije: te inclinarás a mí y harás lo que yo te diga y adorarás a mi Dios. No le dijo eso. Nada de eso le dijo. ¿Usted cree que si el Faraón le hubiera dicho: me adorarás a mí, mis dioses? ¿Usted cree que José le hubiera dicho: sí, Faraón, yo acepto la pega, por decirlo así, acepto el trabajo? Si pasó un montón de pruebas, él dijo no. Yo creo que le diría: no lo haría. No lo haría. Le dijo en el versículo 38 clarito: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso, pregunta él, hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Él se dio cuenta que era un hombre de Dios, que era un hombre que tenía la sabiduría y el mensaje de Dios, temeroso de Dios, y que sabía por adivinar los sueños que era un hombre que usaba a Dios. Y aún eso no hubiera transado él. José no se hubiera quitado. Y él lo puso a su lado para gobernar. Estaba en el gobierno, pero no se mezcló. No, es un ejemplo que se puede hacer. Creo que José creó una infraestructura y una política. Eso es lo que hizo José. José trabajó para el faraón como administrador
principal de todas las tierras de Egipto, pero siguió honrando a su Dios, a nuestro Dios. José creó una infraestructura y una política de agricultura. Eso crea una idea, una política, algo común para todos. Hizo José eso. Creó una infraestructura y una política de agricultura para todos, a largo plazo. Una idea, una política, un bien común para todos. Eso hizo. Su interés principal era trabajar para beneficiar a otros en vez de tomar ventaja personal de su nueva posición en la cabeza de la corte real. ¿Hacen eso algunos? ¿O pocos? ¿O nadie? Por eso lo vemos al principio, que dice, a mí no me gusta la política. No estamos ni ahí, como decimos aquí en Chile, con los políticos. No nos gusta. Porque no hacen lo que hizo José, porque desconocen la Escritura. No pierden el temor a Dios. Y niegan a Dios. Deben leer la historia de José, que era su interés principal, era trabajar para beneficiar a otros, en vez de tomar ventaja personal de su nueva posición en la cabeza de la corte real. Él mantuvo su fe. Él reconoció que su sabiduría, discernimiento, eran regalos de Dios. Faraón entendió que nunca él debía obligar a José a adorar a los dioses de Egipto. Se dio cuenta que José nunca haría eso, que él adoraría a sus dioses, y no lo impuso. Respetó a este hombre porque le hacía falta un hombre de Dios a su lado, que en el periodo de la escasez había abundante comida, como se conoce la historia. En el periodo de la escasez, él tenía los graneros y tenía de todo y repartió, y había comida para el pueblo de Egipto y también hubo para la familia de José. Es muy linda la historia. A todos le repartía él. Quiero aclarar que en el tiempo de José no es el mismo Faraón de Moisés, para que no se confundan. Que dicen, ¿cómo el Faraón, el otro lo persiguió a Moisés y salió detrás de él y etcétera, y murió en el agua? Pues no es así. Hubieron muchos faraones. El faraón del tiempo de José fue Sesostris II, mientras que el faraón del tiempo de Moisés fue Ramsés II. Un paréntesis, una aclaración. Una persona me hizo un comentario, de ahí viene el meditar en este mensaje. Me comentó, debido a todo esto que está ocurriendo, no solo en nuestro país, Estados Unidos, en muchas naciones, y cada cierto tiempo se eligen personas que van a regir la nación, las autoridades que van a gobernar, como leíamos en un principio. Entonces, nosotros tenemos que, todos somos ciudadanos, somos cristianos, somos ciudadanos, y debemos ir a las urnas, votar conforme a la palabra. Siempre. No conforme a lo que le diga el pastor, el predicador, si es cargado a cierto lado. No. Usted tiene que leer la Escritura y debo votar de acuerdo a lo que le dice la palabra de Dios.
Porque hay pastores, hermanos, maestros, evangelistas, que son politizados, politiqueros. Los hay. Usted tiene que votar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia. Por eso tiene que leer y escudriñar, para que no sea engañado y tenga las cosas claras y sea responsable cuando Dios le pregunte, ¿por qué votar? Entonces debemos ser responsables. Entonces, aquella opinión de esta persona fue al extremo, hermano, de la ignorancia. Y dije, Señor, qué tremendo. Dice, ¿saben? A nosotros necesitamos un gobernante como el señor Escobar de allá de Colombia. A ese extremo llega la ignorancia de la gente. Él daba a los pobres. Así dijo, la ignorancia. Ignorando, aún sabiendo que era un violador, un asesino, un mentiroso, un adúltero, un fornicario. Y él pedía, ese necesitamos. Qué ignorante. O bien le agradaba porque está en esa circunstancia. Obviamente, me conviene. No me conviene un hombre de Dios, porque yo no voy a poder sin mis negocios, mis mentiras, mis cosas ocultas. Entonces me conviene alguien así. Y lo ven, bueno, como Robin Hood, hermano. Todo adoraban a Robin Hood. ¿Qué es lo que hacía Robin Hood? Pareció este caballero. Era conocido por robarle a los ricos para darle a los pobres. Aparentemente es un buen hombre. Hay que ponerlo como gobernante o presidente. Pero la Biblia no dice eso. Aparentemente era una banda y se convirtieron en símbolo de justicia contra la codicia y la tiranía. Esa. Pero transgredió los mandamientos de Dios. El séptimo mandamiento. Primero, no robarás. Y él robaba para darle a los pobres. La gente dice, sí, está bien. Este lo queremos presidente. No importa que lo roben. La Biblia dice, no robarás a nadie. No robarás, el cual prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Nadie puede hacer eso. Esos son políticos de esa manera. Eso es lo que quiere la gente. Buscando la conveniencia personal. ¿Qué ha pasado hoy en día con los cristianos, con el pueblo de Dios? Sobre todo en estos tiempos. Malos testimonios. Decía un pastor, zapatero a tus zapatos. Malos testimonios. En todos logré indagar un poco. En Brasil votaron por el presidente Bolsonaro los cristianos. En Perú sacaron a Fujimori los cristianos. ¿Y dónde están ellos? ¿Presos y acusados de corrupción?
y muchas naciones, muchos países así. En Colosenses capítulo 1 del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios Jesús, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Jesús. Alguien dijo por ahí, para terminar, el objetivo de la iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos políticos fundamentales. Nuestra misión cristiana, nuestra fe, radica no en cambiar a la nación o naciones a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Punto. La Biblia. Eso es. En cambiar los corazones a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la política de Jesús, de Dios. Esa tiene que ser tu política, mi política. Es algo sencillo y simple para entender. Yo decía, Señor, eso tiene que ser simple, sencillo para explicar a los hermanos, a los amigos, a la gente, que entienda que tiene que ser así. Bíblicamente hablando. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompen la visión de la iglesia. La corrompen. No puede ser aliada. La política gubernamental corrompe la misión de la iglesia. Nuestro mandato, el tuyo y el mío, como cristiano, es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado. Eso es tu política y la mía. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados y salvados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar el cambio. Esa es la razón. Para terminar, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo de 1 al 8. Esperando, hermano, que el Espíritu Santo haya hecho entender un poco sobre preguntas que tienen muchos cristianos. Muchas preguntas. Pero la palabra nos da la luz de cómo tiene que ser el comportamiento del pueblo de Dios, de los cristianos. Dice en Romanos capítulo 13, del 1 al 8, sométase, volvemos a leer, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
Pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Sigo leyendo, versículo 7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, o sea, impuesto, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ese es el resumen de la política de Dios. Amarás a tu prójimo. Y dice todo eso que estaba arriba, que la acabamos de leer. ¿Hay algún político que practique eso? No, no es cierto. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios, solo Dios. Pero a uno no queda claro qué es lo que debemos hacer, cómo debemos participar, cuál debe ser la visión y la visión de la iglesia, del predicador, del maestro, del hermano, de todos. Es para todos la palabra, para todos. Y el que no la entiende así, dice la Biblia que tendrá sus consecuencias. Indudablemente, ¿quién podrá escapar de eso? Dios pediría cuenta a todos, sin lugar a dudas. Nadie podrá burlar a Dios. Ninguno. Todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Amén, hermano. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos también a hacer la Santa Cena como el primer domingo de cada mes. Lo hacemos así nosotros aquí en esta iglesia. Lo vamos a hacer, así que vamos a orar y a preparar la cena. Cierre sus ojos, vamos a orar por su palabra, esperando que el Espíritu Santo nos haya hablado y entregado algunas y contestado algunas preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy a través de tu palabra. A veces es muy difícil estas cosas entender. No son mensajes a veces emocionales, por decirlo de alguna manera. Pero tu palabra hay que exponerla, hay que enseñarla. Es necesario en estos tiempos. Hay que enseñar a la iglesia. Es mi responsabilidad y tengo que dar cuenta delante de ti. Todos los predicadores y los hermanos que hayan adquirido el día de hoy el conocimiento también son responsables. Todos somos responsables porque ya fue expuesta tu palabra, enseñada para entender que así debemos actuar el tiempo que nos queda en esta tierra, porque todos daremos cuenta delante de ti. Señor, queremos ser como José. Ayúdanos a ser como José,
a no transar a pesar de las pruebas que él vivió. Fue acusado de adulterio, fue vendido por sus hermanos, estuvo en una cisterna, Señor, fue esclavo, Señor, estuvo en la cárcel, Padre mío, pero tú lo usaste, Señor, y revelaste a través de él el sueño, Faraón, y fue honrado para dirigir y ayudar y administrar los bienes de esa nación, pero nunca transó, ni se equivocó, porque tú lo guiaste. Él siguió adorándote, alabándote, bendiciendo y obedeciendo tus mandamientos, tus leyes y tus estatutos. Y tú, Señor, te agradaste de él. Queremos ser como José. Ayúdanos, Señor. Padre mío, te pedimos ayuda el día de hoy para todos los que escuchan y nosotros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Cantemos al Señor Dios.